gracias, un nuevo tutorial. Aquí, como siempre, recursos para músicos, cantantes, actores que quieren acompañarse con el piano. Aquí vamos a hacer hoy el tema de Toy Story, de la película, ¿sí? Yo soy tu amigo fiel en castellano. Vamos a trabajar un poco con las dos. Me refiero a los dos idiomas, en inglés y en castellano, pero musicalmente es lo mismo, ¿sí? Quizás cambie algún fraseo, pero nada grave. Así que vamos a arrancar con la intro. Muy bien, la intro. Vamos a arrancar mano derecha, como siempre, manos separadas, practicar bien y después juntar. Se viene, arranca la melodía y voy a hacer sol, si bemol, mi bemol, fa, sol, si, mi, fa. A eso le agrego el fa sostenido. Otra vez. Más lento. Y terminamos con el sol. Sol, si, mi, fa, sol. Sol, si, mi, fa, fa, sol. Recordá que lo estamos haciendo en la tonalidad original. Pero si vos tenés dudas si te va a quedar tu registro, recordá que en todos los teclados hoy en día tenés un botón de transpose o otro para transponer, cambiar el tono. Y vos tocando lo mismo lo podés ir subiendo o bajando, ¿sí? Así que nos va a servir para todos los registros vocales. Se viene, entonces seguimos. Sol, si, mi, fa, fa, sol. Es el comienzo. Le agregué el mi. Otra vez. Sol, si, mi, fa, fa, sol, mi. Y después le agrego el do. Le agrego el fa. Le agrego el fa natural también. Sol, si, mi, fa, fa, sol, mi, do, fa, fa, mi bemol. Vamos hasta ahí. La frase nos quedó. Y el final va a ser de a dos ahora. Sol, si bemol, fa sostenido la, fa y la bemol. Nos queda completo. Y ahí va a empezar a cantar, ¿sí? Si acá pueden ir haciendo dedo 2 y 4, 1 y 3, 1 y 2, podría ser una buena digitación. Muy bien, eso sería mano derecha. Vamos a mano izquierda. Aquí en la mano izquierda vamos a empezar a hacer. Y tenemos mi bemol con sol y si bemol. Primer paso. Es decir, mi bemol, sol, si bemol. Segundo paso. Re, sol, si. Re, sol, si. Todo natural. Muy bien. Tercer paso. Hicimos el 1, el 2, el do, mi bemol, sol. Do, mi bemol, sol. Tira, para. Bien, para. El siguiente, si, re sostenido y fa sostenido. Nos quedó. Bien, hicimos hasta si, re sostenido y fa sostenido. Y ahora, y acá va a ser todo con si bemol, porque va a ser la parte que después vamos a hacer. Va a ser todo con si bemol, eso. Se queda ahí. Completo. Me quedo ahí en si bemol, repitiéndolo. Muy bien, buen momento para practicar porque ahora se viene el momento interactivo. Muy bien, llegaste al momento interactivo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a empezar con la mano derecha. Vos vas a tocar la mano derecha, yo te voy a acompañar con la izquierda. Y esto es una manera de evaluar si ya estás preparado para juntar las dos manos. Si vamos del comienzo a fin juntos, quiere decir que estás preparado. Si no, hay que seguir practicando. Para eso vamos a usar un clic, un metrónomo. Así que nos va a dar el tiempo. Bien, ¿cómo va a ser esta cuenta? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1.
Ese sería el tiempo real. Vamos a bajarlo un poquito porque está un poco rápido. Vamos a hacerlo una vez más, un poquito más lento. ¿Sí? Vamos los dos juntos, la mano derecha, primero para que también lo puedas escuchar. Vamos, 1, 2, 3, 4, 1. Y ahí empieza a cantar. Bien, ese momentito podés volver y ponerlo para practicarlo hasta que te salga. Vamos, ahora sí, yo te voy a acompañar con la izquierda. Vas a estar vos solo con la derecha. 1, 2, 3, 4. Bueno, espero que te haya ido muy bien. Check. Bien, vamos a practicar momento interactivo de mano izquierda. Contamos 4 y este sí entra a tierra. 1, 2, 3, 4. Eso sería. Espero que te haya ido bien y nos vamos a juntar las manos. Bien, vamos a unir las dos manos. Tenemos bastantes situaciones de unión, así que con calma. Y ya después pasamos a los acordes para poder cantar. Se viene. ¿Qué dice? Mi, sol, si. En el si, ahí pongo el acompañamiento. Otra vez. Última. Y ahí puse un fa sostenido con el re, que ya es el otro acorde. Y ya puse el sol. Y ahí mando el sol y el si natural. Voy de vuelta. Otra vez. Ahora le agrego el mi bemol de la mano derecha. Está todo como corrido, ¿sí? Y ahí metí el do. Y después metí el mi bemol y el sol, otra vez. Ahora voy a agregar el fa sostenido. Y después del fa sostenido, un si natural en el grave. Fa natural y después le contesta el re sostenido y el fa sostenido. Voy de vuelta. Y termino con el mi bemol. Hasta ahí. Otra vez. Después del mi bemol, el si bemol. ¿Cómo quedaría? Y ahí ya volvemos a ¿qué? Al final, después del si bemol, sol si bemol, esta bajadita. Eso es. Ahí tenemos, una vez más lento. Tiempo real. Y vamos ahora con el finalcito a practicar eso. Y se viene ahora un pequeño compás antes de empezar a cantar, que esto va a ser... ¿Qué es eso? Es mi en la izquierda siempre. Y tenemos 3 acordes. Si bemol, mi bemol, sol. Mi bemol mayor. La, re, fa sostenido. Un re mayor. La bemol, re bemol y fa en mano derecha. Entonces hicimos... Y vuelvo al la, re, fa sostenido. Tengo todos esos. Esto cuando va y después de...
y ahí empieza a cantar. Muy bien, a practicar esta introducción y nos vemos en la estrofa de este tema. Hola, hola, estamos en la estrofa de la canción. Este tema tiene un tema A, una gran idea melódica, y un tema B, otra gran idea melódica distintas, ¿sí? Por eso le llamamos tema A y tema B. También en la música pop y demás le llamamos tema A y estribillo, ¿sí? Pero aquí lo vamos a llamar tema A y tema B en este caso. Bien, vamos a arrancar con la primera etapa. ¿La primera etapa cuál es? La de planchar acordes. Bien, ¿qué significa esto? Te voy a explicar los acordes para ir armando los primeros planchados, es decir, básicos, sin movimiento. Vas a notar que son solo las posiciones. Que esto en sí mismo ya es un recurso, pero obviamente no vamos a tocar todo el acorde planchado. Pero es solo para que primero tengas el mapa hecho. Y después, más adelante en el tutorial, vamos a empezar a dar patrones de acompañamientos, algunos para que te empieces a mover y a darle un poco más de onda al acompañamiento. Bien, vamos con la mano izquierda, primero los bajos. Tenemos mi bemol, si bemol, mi bemol, la bemol, la natural, si bemol y mi bemol. Ahí tenemos los 4 primeros compases. Vamos de vuelta. Mi bemol, si bemol, mi bemol, la bemol, la natural, si bemol, mi bemol. Esa sería la idea de la mano izquierda, bien simple. Vamos con los acordes. Vamos a arrancar con el acorde de mi bemol mayor y lo vamos a hacer de esta manera. Si bemol, mi bemol, sol. Acorde 1. Acorde 2. Este si bemol con quinta aumentada, séptima, etc. Vamos a hacerlo con la bemol, re y fa sostenido. Sí, es un acorde que ahí solito va a sonar medio raro, pero en el contexto queda muy interesante. Tenemos si, mi, sol. Y de ahí pasamos a la bemol, re y fa sostenido. Bien, de ahí vamos a volver al primero, al si, mi, sol. ¿Sí? En la partitura van a ver que dice novena. Si quieren tocarlo con novena, le agregan la nota fa. Si no, el fa vuela, no pasa nada. Bien, entonces tenemos el primero, segundo y vuelvo al tercer acorde, que es igual que el primero. Bien, seguimos nuestro camino. Ahora viene la bemol mayor, la bemol, do y mi bemol. Seguimos la disminuido con séptima disminuida también. La, do, mi bemol, sol, bemol. ¿Cómo es esta parte? La, do, mi, sol. Siendo el sol y el mi bemoles. Muy bien. Y de ahí pasamos a si, mi, sol. Ahí tuvimos el segundo, el compás 1, 2 y 3. Y el último es volver al si, mi, sol, que va a estar en 2 momentos. ¿Cómo nos quedó todo esto? Primero, cambio, si, mi, sol, la, do, mi, sol, si, mi, sol. ¿Sí? Fíjense que ya empieza a sonar. Ok, ¿se acuerdan cómo era a la izquierda, no? Mi bemol, si bemol, mi bemol, la bemol, la natural, si bemol y mi bemol. Fíjense que ahí lo fuimos uniendo las dos manos. Tenemos el primer mi en el bajo, el si bemol, vuelvo al mi bemol, la bemol, la natural, ese disminuido, y ahora el acorde es mi bemol, pero en el bajo metí un si bemol. Y después mi bemol. Ahí están esos primeros 4 compases a practicar. Seguimos con los siguientes 4 compases. Esta es la parte que dice. Ahí vamos con esa parte. Se viene mano izquierda, viene la bemol, sol, sol, do, la bemol, sol, sol, do. ¿Sí? Vamos a descubrir perdón, que estos 4 compases en realidad son 2 que se repiten. Entonces quedamos 1, 2, 3, aquí. La bemol, sol, sol, do, la bemol, sol, sol, do. Eso es. Bien, vamos con la mano derecha. Tenemos el la bemol, que ya lo conocemos. La bemol,
lo hacemos en la do mi. Vamos a hacer el mi bemol como lo hicimos antes, si mi sol, así ya lo tenemos. Ahora se viene el sol 7, que es 4 sonidos, si, re, fa, sol. De última, si se complica mucho, volá el sol y deja si, re, fa, total el sol va a estar en la otra mano. Entonces tenemos la, do, mi, si, mi, sol, si, re, fa, sol, y de ahí vamos al do menor que era do, mi, bemol, sol. Uy, perdón, do, mi, bemol, sol. Hicimos la, do, mi, si, mi, sol, si, re, fa, sol y do, mi, sol. Y eso se repite. Entonces, y si un día tú te encuentras muy lejos de tu lindo hogar. Otra vez, la bemol, si, sol, do, la bemol, mi bemol, sol, do. Ahí tenemos esos 4. ¿Cómo quedaría con la mano izquierda? La bemol, sol, vez, la bemol, sol, sol, do. Muy bien, ya tenemos 8 compases, tenemos la mitad del tema. Del tema A, sí, obviamente. Bien, vamos con los otros 4. Muy bien, estamos en los siguientes 4 compases. Que se viene ahora una partecita bastante difícil. Se viene la bemol, la, si, do, la, sol, do. Muchas notas. La. Vamos a arrancar con el 5. La natural, si bemol, si, do, la, sol, do. Acá lo difícil es el ritmo, ¿no? Pa, 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 ta, 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 ta. Esa es la mano izquierda. Después viene fa, si bemol, mi, do. La segunda parte es fácil. Viene fa, si bemol, mi, do. Okay. O sea que nos quedó. Ok, muy bien. Vamos con la mano izquierda. En la mano izquierda tenemos primero la, do, mi. Obviamente la bemol y mi bemol, ¿sí? Ahí chusmen un poco la partitura y si no lo entienden mucho, ven el tecladito ahí con las notas para encontrar bien si es bemol o no, ¿sí? La, do, mi el primero, después la, re, fa sostenido y si, mi bemol y sol, ¿sí? Pa, 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 la, do, mi, la, re, fa, si, mi, sol. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la izquierda en si, do. Sí, ahí no vamos a tocar los acordes. Sí, los que lo quieren tocar ahí ya saben leer. Seguramente si lo pueden tocar es porque ya saben leer ese tipo de acordes. Si no, los demás me pueden seguir a mí. Ahí hacemos a 2 manos con el si y el do. ¿Sí? Esto va a quedar. Bien, volvamos a la derecha. Después juntamos. La, do, mi, la, re, fa, si, mi, sol. Y ahí se viene si, do. Ok. Y ese final, ¿qué fue eso? Do, mi bemol y sol bemol, si, re, fa, todo natural, y do, mi bemol y sol. ¿Cómo nos quedan todos estos 2 compases? Sí, tienen su dificultad, a tomarlo con calma, pero recuerden que esto ya es el 50% del tema. Este tema que hicimos. Después viene un tema B y listo. Así que no desesperar. Se viene entonces. Eso fue los 2 compases. Vamos a los otros 2 compases. De ahí vamos a tirarnos a la, do, mi bemol, fa, que es ese fa 7. De ahí nos vamos a la bemol, re, fa natural, que es ese si bemol 7. Volvemos al conocido si, mi, sol, con el que arrancamos a cantar. Y terminamos en si bemol, mi natural y sol. Ok, repasamos estos 4 acordes. La, do, mi bemol, fa, el fa 7. La bemol, re, fa, el si bemol 7. Si bemol, mi bemol, sol, el mi bemol 7.
si bemol, mi natural y sol natural, el do 7. Esto va a ir acompañado con ¿qué? Con un fa, con un si bemol, con un mi bemol y con un do. Bien, vamos a juntar. Tenemos primero la bemol con el la do mi, la re fa con el la natural y el si mi sol con el si bemol natural. Recordar, practicar antes de juntar, Si no, pone pausa y volvemos atrás. Se viene la bemol, do mi bemol, la re fa sostenido y ahora si mi sol con el si bemol aquí. Y terminamos con si. Sí, recuerden ahí lo hacíamos a dos manos. Sería esa partecita. Y ahora el final. Cuerda que. ¿Cómo es eso? La bemol, do, mi bemol, sol bemol, bajo todo al natural, do, mi bemol, sol. Una vez más lento. Perdón. Seguimos. Eso es. A practicar porque ya está por terminar el tema A. Bien, entonces, ¿cómo quedó este? Y ahora se repite lo mismo del fa. Fíjense. Hasta ahí. Es decir, después de lo que hicimos recién, solamente agrego esto que es repetido. El fa, fa, la, do, mi bemol, fa y si bemol, re, fa. Eso sería. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque después de esto, ¿qué se viene? Se viene la intro. Muy bien, muy bien. Seguro que ya practicaste todo con las manos separadas, con las dos manos juntas y llegó el momento interactivo. ¿Esto qué es? Vamos a tocar todo el tema A. Yo una mano, vos la otra. Vamos a arrancar primero vos con la mano derecha, yo te voy a acompañar y después hacemos al revés. ¿Sí? Bien, preparar esa mano derecha, o sea que son los acordes. ¿Sí? Son todos esos acordes que viste. Recordamos que esto es como una referencia para ver si ya te los aprendiste bien y poder juntar las manos. Vamos, contamos y viene 1, 2, 3 y You got a friend in me. 1, 2, 3, 4. You got a friend in me. 1, 2. La bemol. Sol, sol. La parte difícil. Wow, fa. Si bemol. Do. Fa. Si bemol. Bueno, podés dejar el comentario cómo te fue en el momento interactivo aquí abajo. Bien, vamos ahora a cambiar. Vamos con la mano derecha. Y yo quiero escuchar los bajos desde acá. 1, 2, 3 y... Yo soy tu amigo fiel. Es un día. Muy bien, y ahí metemos la intro. Perfecto, muy bien, espero que hayas podido trabajar las manos separadas y que salgan bien, así las podés juntar y tocar a tiempo real. Esto es lo importante. Ahí tenemos entonces todo el tema A y vamos al tema B.